Greta Tintin Eleonora Ehrman Thunberg, ambientalista sueca, recientemente fue galardonada con el premio Right Livelihood por su lucha en defensa del medio ambiente. Empezó a trabajar activamente en pro del medio ambiente a partir del 2014 y en 2018 se dio a conocer por impulsar varias huelgas estudiantiles frente al Parlamento sueco. Rápidamente se convirtió en una de las caras más visibles del movimiento climático, siendo partícipe de grandes cumbres y eventos internacionales. Es la mayor de las dos hijas del actor Svante Thunberg y la reconocida cantante de ópera Malena Ehrman. Su abuelo es el director Olof Thunberg. A temprana edad fue diagnosticada con síndrome de Asperger, mutismo selectivo y TOC. A los 11 años tuvo un fuerte episodio depresivo, en el cual la llevó a aprender sobre el cambio climático. Al concluir que no estaba haciendo lo suficiente para combatirlo, cambió por completo su estilo de vida. Dejó de consumir carne y empezó a plantearse de manera de reducir su impacto en el medio ambiente. Pronto se dio cuenta de que cambiar su estilo de vida no era suficiente, así que empezó a impulsar el cambio en sus allegados, desafiándolos a reducir su huella de carbono. Preocupados y a la vez inspirados por su pasión, sus padres siguieron su ejemplo, dejando de consumir carne y de viajar en avión, hecho que puso el fin a la carrera internacional de su madre como cantante de ópera. Del 20 de agosto al 9 de septiembre de 2018, Greta dejó de asistir a la escuela para protestar frente al Parlamento sueco, con un letrero que decía: "Huelga escolar por el clima". Exigía, de la misma manera que Rosa Parks, permaneciendo sentada, la reducción de las emisiones de carbono, de acuerdo a lo planteado en el Acuerdo de París. En diciembre de 2018, Thunberg se dirigió a importantes figuras del mundo en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, dejando en claro que el mundo tal y como lo conocemos está en peligro por la inacción de los gobiernos. Posteriormente participó en una charla junto a algunos representantes de la We Don't Have Time Foundation. Jair Bolsonaro, nacido el 21 de marzo de 1955, capitán de la Reserva del Ejército de Brasil y político. Fue elegido presidente de Brasil el 28 de octubre de 2018, tras vencer en segunda vuelta al candidato Fernando Haddad, con 55.13% de los votos. Sus padres son Percy Geraldo Bolsonaro y Olinda Bonturi Bolsonaro, ambos de ascendencia italiana. Estudió en la Escuela Preparatoria de Cadetes del Ejército, ubicada en Campinas. Posteriormente ingresó a la Academia Militar de las Agujas Negras. En noviembre de 1988, Jair Bolsonaro ingresó al Ayuntamiento de Río de Janeiro por el Partido Demócrata Cristiano. Luego fue elegido diputado federal del PDC y participó en la fundación del Partido Progresista. Desde su cargo, expresó su desacuerdo con las leyes que obstaculizaban el ejercicio del poder y el cierre temporal del Congreso Nacional. Se le abrió un caso penal en donde fue acusado por crimen contra la seguridad nacional, ofensa a la Constitución y el régimen interno de la Cámara. Claramente era defensor del régimen militar, en detrimento de la democracia de Brasil. En la actualidad se habla mucho de cambio climático y de calentamiento global, pero es necesario marcar la diferencia entre uno y otro. El calentamiento global es la causa del cambio climático y tiene múltiples consecuencias negativas en los sistemas físicos, biológicos y humanos, entre otros efectos. Empecemos por el principio. La atmósfera está compuesta por diversos gases, que en una proporción adecuada retienen parte del calor del Sol. Este es el llamado efecto invernadero. Además, permiten a la Tierra mantener las condiciones necesarias para albergar la vida. El efecto invernadero es un proceso natural, sin el cual la temperatura media del planeta sería de 18 grados centígrados bajo cero. Ahora, el problema está cuando las actividades del ser humano aumentan la emisión de gases de efecto invernadero, principalmente dióxido de carbono, a la atmósfera, y esta a su vez retiene más calor del necesario,
provocando que la temperatura media del planeta aumente más de lo natural y se produzca lo que popularmente llamamos calentamiento global. Las principales causas del efecto invernadero son aumento de gases de efecto invernadero provocado principalmente por la quema de combustibles fósiles, la ganadería, la agricultura, el tratamiento de aguas residuales, la industria minera, el uso excesivo de fertilizantes y la actividad química. La deforestación. Destrucción de ecosistemas marinos. Los océanos también son sumideros de carbono, absorbiendo hasta el 50% del CO2 generado. Además de su destrucción, el problema es que cuando alcanzan su límite, el océano se acidifica y se producen muertes y enfermedades de la flora y fauna marina. El crecimiento de la población. Una población cada vez más numerosa necesita cada vez más recursos, lo que acelera el aumento de la emisión de gases de efecto invernadero en todos los procesos de producción. Derretimiento de los polos y subida del nivel del mar, acidificación de los océanos, fenómenos meteorológicos extremos, extinción de especies, entre otros. El IPCC, Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático, se dedica a evaluar los impactos del ser humano en el clima y propone posibles soluciones, mientras que acuerdos y tratados globales como las conferencias de las partes y el Protocolo de Montreal establecen pactos conjuntos y buscan un marco común de actuación contra el cambio climático, cuyo aporte ha reducido el agujero de la capa de ozono en más de 4 millones de kilómetros cuadrados en los últimos 15 años. El Acuerdo de París, firmado a finales de 2015, supuso un punto de inflexión en las negociaciones sobre el clima, dado que por primera vez todos los países acordaron establecer medidas para frenar el calentamiento global y cuyo objetivo a largo plazo es mantener el aumento de la temperatura media mundial muy por debajo de 2 grados centígrados sobre los niveles preindustriales. Pero como países y como ciudadanos, ¿estamos tomando las medidas necesarias para mitigar los efectos? Según la BBC, lejos de disminuir las causas y consecuencias provocadas por el cambio climático, estos no dejan de crecer, a la vez que recuerda que la temperatura global aumentó en 1.1 grados centígrados en todos los años transcurridos desde 1850 hasta ahora. El documento señala que solo entre 2011 y 2015 aumentó 0.2 grados centígrados, debido a que la cantidad de gas que ingresó a la atmósfera entre 2015 y 2019 aumentó en un 20% en comparación con los 5 años anteriores. El incremento promedio del nivel del mar desde 1993 hasta ahora es de 3.2 milímetros por año. Sin embargo, de mayo de 2014 a 2019, la subida pasó a ser de 5 milímetros por año. Según el informe, la extensión de hielo marino en periodo invernal registró sus cifras más bajas durante 4 años consecutivos, desde 2015 a 2019, y la cantidad de hielo derretido en la Antártica se incrementó al menos 6 veces desde 1979. ONU Medio Ambiente advierte en su informe emblemático anual que se producirán millones de muertes prematuras a mediados de siglo en ciudades, regiones de Asia, Oriente Medio y África. Un estudio realizado por un equipo de 250 científicos y expertos de más de 70 países, publicado en la Asamblea de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, asegura que el mundo tiene a su disposición la ciencia, la tecnología y las finanzas necesarias para encaminarse hacia el desarrollo sostenible, pero aún falta un mayor esfuerzo de líderes públicos, empresariales y políticos, que se aferran a modelos obsoletos de producción y desarrollo. Joyce Msuya, directora ejecutiva interna de ONU Medio Ambiente, asegura que si continuamos por nuestra ruta actual, esto nos lleva a un futuro sombrío. O escogemos el camino del desarrollo sostenible. Esa es la elección que deben hacer nuestros líderes políticos en este instante. Nuestro modelo económico actual es un modelo lineal, el cual se basa en prácticas empresariales heredadas de la revolución industrial, bajo el supuesto de que habrá una oferta constante y económica viable de recursos naturales. El desarrollo económico que ha tenido lugar desde entonces ha sido acompañado de la mentalidad ya casi desfasada que consiste en extraer, fabricar, eliminar. Este debe ser sustituido por la economía circular, el cual se presenta como un sistema de aprovechamiento de recursos donde prima la reducción de los elementos, minimizar la producción al mínimo indispensable,
y cuando sea necesario hacer uso del producto, apostar por la reutilización de los elementos que por sus propiedades no pueden volver al medio ambiente. Las 6 fases de la economía circular. Ecodiseño. La integración de aspectos ambientales en el diseño y desarrollo del producto con el objetivo de reducir los impactos ambientales adversos a lo largo del ciclo de vida de un producto. Reelaboración. No todos los productos pueden ser reacondicionados en su totalidad, pero la mayor parte de productos tienen ciertos componentes que tienen un alto valor. Distribución. Incentivar económicamente a los fabricantes para que recojan, fabriquen y distribuyan los productos. Consumo. Evitar el consumo y el desperdicio de materias primas, agua y fuentes de energía. Reutilización. Reutilizar ciertos residuos o ciertas partes de los mismos que todavía pueden funcionar para la elaboración de nuevos productos. Reciclaje. Aprovechar los materiales que se encuentran en los residuos. Greta Thunberg ha conseguido con 16 años que millones de personas en todo el mundo la sigan y que sean conscientes de que el cambio climático y la consiguiente destrucción del planeta es una realidad, una actitud para muchos revolucionarias debido a su corta edad. Greta pasó de ser noticias por faltar al colegio para protestar frente al parlamento en su país, a convertirse en una verdadera líder en la lucha contra el cambio climático. Su creciente popularidad tiene que ver con sus discursos directos y desafiantes, que no han dejado indiferentes a las autoridades políticas de las grandes potencias. Vienen a nosotros los jóvenes buscando esperanza. ¿Cómo se atreven?, preguntó enojada y con lágrimas en los ojos la activista sueca, al abrir la cumbre sobre la acción climática el 23 de septiembre del 2019, en la sede de Naciones Unidas en Nueva York, acusando a los líderes mundiales de omisión y traición frente al cambio climático. En diciembre del 2018, la joven asistió a la conferencia de las Naciones Unidas sobre el cambio climático en Polonia, asegurando que intervenía en nombre de la justicia climática. La activista comenzó su discurso acusando a los presentes de hablar solo de crecimiento económico por miedo a ser impopulares. La sueca Greta Thunberg terminó diciendo que nuestra civilización está siendo sacrificada para que otros tengan la oportunidad de hacer grandes sumas de dinero. Del otro lado tenemos a Jair Bolsonaro, presidente de Brasil, ultranacionalista y de extrema derecha. Detesta a las ONGs y a los activistas en general. Los considera parte de un supuesto marxismo cultural. Bolsonaro impulsa una política para explotar productivamente el Amazonas, con el objetivo de plantar y producir en esta zona. Al gobierno parece no importarle que en esta región están las tierras protegidas de los pueblos indígenas. El gobierno insiste en que los indígenas son personas que no producen y que sus tierras deben ser explotadas. Resulta falaz decir que en el Amazonas es un legado de la humanidad y decir que nuestro bosque es el pulmón del mundo no tiene sentido, aseguró Bolsonaro, para quien esas afirmaciones tienen un espíritu colonialista. Antes de solicitar que cualquier debate sobre la Amazonía se haga teniendo en cuenta el respeto de la soberanía nacional. El mundo mira a Brasil con una mezcla de preocupación e incredulidad. Esto luego de que el ministro de Medio Ambiente anunciara planes para recortar en un 95% los fondos para acciones contra el cambio climático. Y esto justo en el momento en que las Naciones Unidas daba a conocer su aterrador informe sobre la extinción global de las especies. Может быть, вас разочарую, но я не разделяю общих восторгов по поводу выступления Греты Тунберг.
Sobre el discurso de Greta Thunberg, para el presidente Putin es importante que los jóvenes, niños o adolescentes presten atención a los problemas de la actualidad y hay que apoyarlos, en especial a los del medio ambiente, que pueden marcar en un punto un cambio significativo en la calidad de vida. Sin embargo, condena a las personas que tratan de aprovecharse de la situación, en especial si alguien intenta ganar dinero con esto. No afirma que sea el caso, pero sugiere monitorearlo con detenimiento. Los puntos de vista de Greta Thunberg deben hacernos reflexionar, aunque haya algunos peros de por medio. Sus actos son dignos de aplaudir. Sin embargo, hasta cierto punto, porque el cambio climático y los síntomas de que estamos destruyendo el planeta son evidentes. Nada es al azar, hasta en causas que pueden ser nobles hay un poder oscuro detrás. A pesar de esto, resaltan algunos hechos, como que una semana después de las protestas solitarias por parte de Greta, su madre, quien es una cantante de ópera, publica un libro que actualmente es muy vendido y ha sido traducido a varios idiomas, donde la portada del libro no podía ser más que la de la joven activista. ¿Algo utilizado para crear más publicidad o simplemente una coincidencia? No podemos juzgarlo. También se han revelado ciertos datos que contrastan esta lucha de la joven activista, donde quienes la patrocinan son cuestionados por intereses políticos o económicos. No podemos criticar a Greta ya que sus actos son muy nobles, pero como comentó Putin, hay que hacerse un seguimiento a quienes tratan de aprovecharse de la situación. Times, BBC y Forbes, quienes en sus investigaciones encontraron datos que llaman la atención, los mismos que son presentados en uno de los canales de YouTube que hacen análisis sobre hechos actuales, Top de Impacto. En sí se habla de quienes patrocinan a la joven activista, que tratan de apoderarse de las energías verdes y acabar de a poco con la energía de combustibles fósiles, en sí, un cambio de poder económico de unas manos a otras. Respecto a esto, las opiniones podrán ser variadas. Haciendo un paréntesis, personalmente también podría criticar el comentario del presidente Putin sobre las personas que intentan ganar dinero detrás de esto impulsando las energías verdes, porque de acuerdo al primer capítulo del libro 50 cosas que hay que saber sobre la economía, el interés personal es bueno para la sociedad. Greta Thunberg no es la única joven activista ambiental que ha sido tan aclamada. También lo fueron, en 1992, Sever Suzuki, la voz que silenció al mundo, o Malala Yousafzai, una joven activista pakistaní en el 2014. Estas tres jóvenes activistas, mujeres, tienen mucho en común: su lucha por el medio ambiente, la concientización a nivel mundial. Pero se teme que el discurso de Greta Thunberg como su lucha solo pasen a formar parte de la historia, al igual que pasó con Sever Suzuki y Malala Yousafzai, pues muchas personas, líderes, han sido conmovidos por sus discursos. Sin embargo, poco o nada han hecho para realizar un cambio. Sus palabras tienen un impacto a corto plazo, ya que sus discursos son puestos en debate y análisis, y las personas difícilmente cambian sus hábitos de consumo, ya que todos, desde que nacemos, somos blanco de la obsolescencia programada, que en síntesis es educarnos o maleducarnos como una sociedad consumista. Protestar es dejar la responsabilidad a otros, actuar es lo que verdaderamente involucra. Anónimo. Una frase o crítica bastante dura que tiene algo de verdad, debido a que por el mundo hay jóvenes que se encuentran realizando diferentes actividades para contrarrestar el cambio climático. Sin embargo, no poseen tanta fama y el apoyo que han recibido ha sido muy bajo, ya que más de un crítico económico o empresario lo considera no viable económicamente o poco lucrativo. Este es el caso del joven holandés Boyan Slaat, el creador de The Ocean Cleanup, cuyo sueño es limpiar los océanos. Otro caso tampoco que no ha saltado con tanta fuerza en los medios es el del joven peruano Marino Morikawa, de origen japonés, el mismo que presentaremos un poco a continuación. En la bahía interior de Puno, en la zona de Espinar, vamos a utilizar dos metodologías. Uno es el sistema de micro-nano-burbujeo y el otro es la técnica de clarificación. La técnica de clarificación es la utilización de un sustrato orgánico que es amable para el medio ambiente y va a clarificar en corto tiempo cualquier contaminante. En pocas palabras, lo verde que ustedes pueden ver allí ya se puede clarificar rápidamente. Claro está, ya dentro de un proyecto integral. Aunque ciertas personas se mantengan en negación respecto al cambio climático, la continua presencia de los fenómenos naturales extremos presentes en todo el mundo reflejan la postura errónea de quienes enfatizan su falsa existencia. El mundo debe empezar a poner en práctica la llamada economía circular, basada en un modelo de cero residuos, así como promover el desarrollo de las energías renovables y las ciudades autosustentables. Esto debe ser una prioridad de los gobiernos para mitigar las emisiones de gases de efecto invernadero.
El cambio climático es una bomba de tiempo que al estallar desatará una ola de catástrofes ambientales, sociales y económicas por la simple razón de que el mundo dejará de funcionar cuando se altere su equilibrio. No puede existir humanidad sin recursos. Desde antaño, el modo en que el ser humano ha alcanzado su indiscutible desarrollo ha llevado al mundo a la etapa más crítica de su existencia. Aunque el calentamiento global sea un proceso inevitable, no podemos seguir bajo las mismas prácticas. Como estudiantes y futuros profesionales, tenemos sobre nuestros hombros la responsabilidad de mitigar este efecto reduciendo nuestra huella de carbono, incentivando el reciclaje, optimizando el transporte, el uso consciente del agua y la energía, aplicando el turismo responsable, disminuyendo el empleo de plásticos de un solo uso y evitar el desperdicio de todo tipo de recursos. No se trata únicamente de la especie humana, sino de todo lo que aquí habita. Es hora de dejar de mirar hacia un lado y esperar que el cambio venga de alguien más. El cambio está en todos nosotros. Cuando el último árbol sea talado. Cuando el último pez sea pescado. Cuando el último río se haya secado. Solo ahí entenderemos que no podemos comer dinero.